Me apasiona conocer personas con mentalidades que me permitan ir más allá. Todos hemos tenido que trabajar arduamente para conseguir proyectos, éxito, y la gente solamente no conoce tras bambalinas muchas cosas. Y recuerdo muy bien que a mis 13 años mi papá me dijo: es importante que usted le empiece a tomar amor al empleo o al trabajo. Yo descargaba bultos de papa, eso fue a los 13, ¿cierto? Descargaba bultos de yuca y empiezo una etapa laboral muy interesante. Me gusta el cuento y empiezo a trabajar en diferentes empresas. Pero te voy a contar algo, a mí no me apasionaba. Y perdí muchas fechas especiales por estar encabinado en ese lugar, porque perdí muchos días de la madre, porque perdí muchos días del padre, que habitualmente en Colombia son domingos. Sea pobre pero honrado. Se la escuchaba yo a mi papá muy seguido. Y me enseñaron desde un principio que todo se tiene que hacer bien. Si usted va a ser volteador, acomode el bulto bien. Si usted va a hacer lustrabotas, lustre bien. Si usted va a barrer la calle, barra bien. Si usted va a guiar equipos de trabajo, guíelos bien desde el ejemplo. Hey Juan, gracias a tu asesoría y gracias a tu dirección o a la forma en que me encaminas, he logrado este proyecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde buscamos la verdad detrás de los resultados. Mentalidad de campeones. Hoy nos acompaña Juan Rodrigo Cano, quien es especialista financiero y asesor de LASA Global. Bienvenido, Juan Rodrigo. Hola, Jengli, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Cómo vas este día? Magnífico. Estoy perfecto, estoy feliz, estoy alegre de tenerlo aquí como mi primer invitado. Juan Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? La verdad, lo primero que hago es primero encomendarme a Dios. Yo creo que sin Dios no somos nada. La verdad, lo primero que hago es encomendar todos mis propósitos, mis sueños, agradecer, porque eso para mí es sumamente importante. Yo creo que eso es el pilar con el que yo me levanto todos los días. Muchos madrugan, pero tú lo haces con un propósito. Me comentaste que siempre te levantas a las 4:30 de la mañana. Sí, la verdad lo hago con un propósito y es siempre mantener el cuerpo activo. El deporte para mí es sinónimo de salud, es sinónimo de mucho compromiso conmigo mismo, pero sobre todo de disciplina. Entonces a las 4:30 ya este joven está en pie y a las 5 de la mañana ya estamos en el gimnasio. Porque cuando muchos buscan excusas, tú ya estás en el gimnasio. Juan Rodrigo, ¿nos puede decir cuál es tu edad? 41 años, tengo 41. No creo. Te lo juro que sí. 41 ya. Fecha de nacimiento. 7 de enero de 1985. De verdad que te conservas muy bien para tu edad. Muchas gracias, esa es la idea. Que los años no pasen en vano. Siempre he pensado que la idea es que todo el tiempo que transcurra mantenerme lo más saludable posible. No me gustaría llegar a una vejez donde tenga que depender de un bastón. Juan Rodrigo, el gimnasio es tu refugio, es tu salida. Ahí no tienes que venderle a nadie. Esa es la mejor terapia, Jengli. Yo pienso que el gimnasio es mi espacio seguro donde puedo colocar mi música, entretenerme, hacer lo que me apasiona. Todos los días tengo ya una rutina establecida, tengo una alimentación establecida. Me gusta mucho porque es el espacio donde conecto conmigo mismo. Primero es Dios, pero después es mi espacio porque hay algo que no podemos evadir y es la mente diaria y la conversación diaria que tenemos con la mente. Y ese es mi espacio seguro. Comentas que tienes una rutina establecida. ¿La puedes compartir? Claro, tengo una rutina donde entreno 6 veces a la semana.
de lunes a sábado y domingo descanso. Normalmente pues entreno tren superior un día, entre digamos que pecho, brazos, al otro día entreno pierna para darle descanso al tren superior. Después entreno espalda, hombros y después al día siguiente entreno pierna, trasera y glúteos. Y bueno, así voy llevando la rutina y le doy un día de descanso a la semana. Normalmente eso lo haces en qué lapso de tiempo. Normalmente entre 1 hora, hora y 30. Es decir, que a las 5 de la mañana estoy empezando, estoy culminando actividad deportiva a las 6:30 de la mañana. A las 6:30. Sí. De ahí a tu trabajo. Ahí me organizo, vivo solo obviamente, entonces soy un adulto responsable y bueno, organizo mi vestimenta, me organizo obviamente mi desayuno, mi buena dieta, siempre tiene que estar complementada de buena nutrición, porque un cuerpo se tiene que mantener no con comida que no le sirve al cuerpo, la verdad. Y ya obviamente me preparo, me organizo y ya arranco para la oficina. Antes de usted llegar aquí, yo me tomé la tarea de preguntar por Juan Rodrigo Cano Ay Dios. en la oficina de NASA Global. Ajá. Lo definen con una palabra: seriedad. Bueno, la seriedad siempre es algo que me ha marcado durante todo el tiempo de mi existencia, ¿cierto? Yo creo que todo, de hecho, todo me lo tomo muy en serio. Y cuando hablo de tomármelo en serio es que me apasiono profundamente por cada proyecto, por cada trabajo en el que he estado, por cada actividad que realizo. Cuando estoy con mi familia me lo tomo muy en serio porque cada espacio para mí necesita ese punto donde tengo que darle toda mi atención, donde tengo que darle lo mejor de mí. Entonces, por eso creo que la vida me la tomo muy en serio. Es un filtro para elegir quién entra en tu círculo. No, no propiamente, no. Yo creo que, aunque soy una persona más bien de un círculo más bien pequeño, pienso que no define con quién puedo interactuar o con quién puedo hablar. Siento que las personas que están a mi alrededor, desde que me aporten algo y que yo pueda aportar algo importante, son bienvenidas porque siempre tenemos algo que aprender de todos. Lo que estás comentando es la razón por la cual estás sentado hoy aquí, porque eso define la mentalidad de un campeón. Juan Rodrigo, más allá de las ventas, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Me apasiona conocer personas con mentalidades que me permitan ir más allá, que me permitan entender más de como del mundo. Todos tenemos una percepción de la vida muy, muy interesante y pienso que cuando una persona tiene cosas que aportar que a mí me impactan o que yo digo, esto yo no lo sabía, me apasiona muchísimo eso, me apasiona mucho poder salir al campo, disfruto de caminar, disfruto de salir a comer bien. Yo creo que me disfruto todo el panorama de la vida. Creo que en 41 años me puedo dar el lujo de decir, he hecho cosas muy bacanas. Esa es la verdad. Juan Rodrigo, me dijiste que tienes 41 años. 41, recién cumplidos, de hecho. ¿Cuándo? 7 de enero. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Rodrigo, quiero comenzar esta parte donde quiero que vamos a dividir tu edad en etapas. No sé si quieres hablar primero de una etapa de tu niñez o ya ahorita adulto. Hablemos de la niñez. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que la gente debe conocer que todos tenemos desde un inicio proyectos y sueños que impactan y que nadie nació siendo exitoso. Esa es la claridad. Todos hemos tenido que trabajar arduamente para conseguir proyectos, éxito, y la gente solamente no conoce tras bambalinas muchas cosas y digamos que solamente ven el resultado del por qué.
Y ahí es donde yo me devuelvo al gimnasio, porque la gente dice, uy, vas bien, estás estructurado, estás creciendo, mira, un cuerpo diferente, saludable, pero la gente muchas veces no sabe de ahí para atrás cuánto sacrificio hay detrás de ello, ¿cierto? Jornadas, dolor muscular, una alimentación un poco más compleja de lo normal. Entonces, me gusta hablar también y volvernos y empezar desde el principio, ¿por qué no? Qué bonito esto. Usted habló de resultados, ¿verdad? Al inicio, ¿qué dije? Que aquí estamos para hablar de la verdad detrás de los resultados. Todo el mundo ve al Juan Rodrigo de ahora, exitoso, excelente vendedor, pero muchos no saben de ti. Juan Rodrigo, comencemos. Hasta los 10 años. Háblame lo que recuerdes desde los 5 años, 4 años, a los 10 años. Háblame de ese Juan Rodrigo. Vamos a trasladarnos a la niñez, pero vamos a ella. Vamos a devolvernos. Bueno, Juan Rodrigo nace eh, en una familia pequeña. Somos cuatro: papá, mamá, hermana y yo. La verdad soy el menor, mi hermana ya me lleva 10 años. Yo he sido como el que más, por así decirlo, como el más artista de la familia. A mí siempre me ha gustado pintar, me ha gustado dibujar. Desde pequeño siempre era apasionado por el origami, los aviones de papel, las cometas y un montón de cosas. Y, y recuerdo muy bien que vengo de una familia muy responsable. Mis papás todavía están casados, tienen más de 60 años de casados, siempre estuvieron al lado de nosotros, nunca se apartaron. Mi papá siempre fue el pilar de una familia, mi mamá siempre fue como ese escudo protector que también estuvo con nosotros. Compartiendo y siempre educándonos de la mejor manera. Y recuerdo que siempre me educaron con mucha templanza. Y templanzas en el sentido en que debes ser responsable, debes hacer las cosas bien, no le faltes al respeto a nadie, no te metas en las conversaciones de adultos. Y fui forjado con unos valores muy interesantes que hoy por hoy los conservo, que he sido un poco más flexible, pero hasta mis 10 años fui criado con unos valores bien importantes, que hoy por hoy hacen parte de mi estructura. Juan Rodrigo, jamás me imaginé que usted tuviera ese amor por lo artístico, dibujar, pintar. Y lo que usted comenta sobre su familia es algo muy hermoso, algo muy bonito. Me siento identificado con usted porque me pasa lo mismo. No a nivel artístico, porque dibujo, dibujo horrible, pero mi familia se mantiene unida. Los valores familiares me los dieron con ejemplo, mis padres, de esa manera, permaneciendo unidos. En mi casa nunca vi momentos difíciles, porque si esos momentos obviamente existieron y pasan porque que somos humanos. Mis padres nunca tuvieron una discusión, un problema de dinero delante de nosotros. Yo tengo un hermano mayor, yo soy el menor. Ok. Entonces nunca. En tu caso supongo que igual. Sí, es exactamente lo mismo. Yo soy el menor de la familia, la verdad. Pero siempre inculcado con valores muy de mucha sustancia, de mucho respeto por el adulto, mucho respeto por los valores, por la honestidad, por no hacer, digamos que cosas que puedan dañar la integridad de alguien. Eso siempre ha sido algo que me ha caracterizado durante todos estos años. Ok. Y juegos, diversión, porque hasta los 10 años, recuerde, estamos hablando hasta los 10 años. Total, era un pelado, como te decía, yo hacía cometas y volaba cometas y fui un niño muy, digamos que demasiado, que buscaba el deporte, que buscaba el juego, el fútbol, me encanta, de hecho soy arquero, me gusta mucho el fútbol, soy arquero,
Esporádicamente juego ya porque digamos que mis aficiones ya son otras, pero en ese entonces sí jugaba mucho fútbol, me encantaba el fútbol, corría, en ese entonces jugaba con mis amigos que al escondite, a que te cojo, a que te atrapo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y siempre fui un niño muy hiperactivo en ese tipo de cosas, muy hiperactivo. Me gustaba mucho desarrollar mucho el juego porque eso permite habilidades rápidas de mentalidad, pero adicional también el movimiento físico siempre lo llevo en la sangre. ¿Qué épocas? Juan Rodrigo, usted me vio sonriendo por algo Ay, ay, ay. y cuando usted me dijo jugaba fútbol, Ujú. era el portero. Juan Rodrigo, nosotros que venimos de, aunque yo soy menor que usted, comparto una época donde no utilizamos celulares ni internet, sino aprendíamos de esa manera. Y en mi época, que es la suya, el arquero era el que menos jugaba, era el más malo. Es cierto. Usted era el que menos jugaba. Total, no, yo era un desastre delantero, una cosa garrafal. O sea, yo tengo dos piernas izquierdas, te lo juro. Pero encontré habilidades para, digamos, más flexibles y obviamente el portero necesita más flexibilidad. Entonces, digamos que volar, tirarse una voladora, salir. Entonces, defender un arco no es fácil hacerlo. Y, y recuerdo muy bien que sí, la verdad tengo que reconocerlo, yo dos piernas izquierdas, entonces decidí como para no aislarme del fútbol, dije, venga, intentemos en otra posición y resulté siendo arquero. Juan, hasta los 10 años Ujú. vamos bien. Ok, Hasta los 10 años todo es bonito, hermoso. Ya de los 10 a los 15 comenzamos a tener cambios. ok. Bueno, cambios importantes. Siempre fui muy estudioso, mi familia siempre me inculcó el amor por la educación. Estudiaba, pero ¿sabes qué me gustaba mucho? Mi papá trabajaba antes de jubilarse en la central mayorista de Antioquia. Y recuerdo muy bien que a mis 13 años mi papá me dijo, es importante que usted le empiece a tomar amor al empleo o al trabajo, porque es de la única manera que usted puede salir adelante y que usted puede hacer cosas importantes. Mi papá se levantaba a las 3 de la mañana, 3 exactamente, y me despertaba. Yo estudiaba en la jornada de la tarde, de 12:30 de la tarde a 5 de la tarde, ese era mi horario de estudiantil. Pero mi papá me despertaba a las 5:30 de la mañana y me decía, yo quiero que usted aprenda a trabajar. Y durante ese lapso de tiempo, trabajé varios años, trabajaba en la Central Mayorista de Antioquia y me enseñó a voltear. Yo descargaba bultos de papa, eso fue a los 13, ¿cierto? Descargaba bultos de yuca, aprendí muchas labores que en ese entorno son pesados, porque la verdad no es fácil echarse un bulto al hombro, no es fácil terminar una jornada a las 9, 10 de la mañana, obtener mi propio dinero y de ahí salir a estudiar, porque el estudio siempre ha sido algo recalcado durante toda la vida. Y me enseñaron a que empezaba desde mi niñez a tomar una responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad también era ganarme mi propio sustento. Obviamente en mi casa nunca faltó nada, nunca, porque la nevera siempre estuvo llena, porque mi papá siempre estaba, porque mi mamá siempre me tenía un plato de comida, pero más que no porque faltara, porque nunca, vuelvo y lo reitero, nunca faltó, siempre era porque mi papá quería forjar o formar a un hombre que en ese entonces, pues para la época, sabíamos o al menos mi papá nunca le gustó la holgazanería, nunca le gustó que un hombre no hiciera algo por sus propios méritos. Y desde ahí empecé a ganarme mi propio dinero. Empecé a ganarme mi propio dinero y me enseñó también de que esa mitad del dinero, sin mi mamá necesitarlo, sin mi familia necesitarlo, me enseñó a que el 50% de mi salario debía ser aportado a mi casa.
Entonces desde ahí viene, digamos que si atamos cabos, desde ahí empieza una disciplina y una seriedad y un compromiso por lo que hago hoy en día. Juan, lo entiendo perfectamente porque no de niño, pero ya de adulto, trabajé en lo mismo que usted. Trabajé en lo mismo. Algunas personas lo conocen porque vienen siguiéndome en redes sociales. Así comencé mis redes sociales, Ok. trabajando en el campo, cargando un bulto de papa, bulto de zanahoria, un bulto de remolacha. Y empecé a mostrarlo porque muchas personas solamente observaban el resultado y pensaban que por yo ser jefe no trabajaba, pero al contrario, trabajaba El el doble. doble. Y cuando usted dijo lo de las horas de trabajo a las 3 de la mañana, lo recuerdo perfectamente. Mientras mis amigos estaban durmiendo, yo a las 2:30, 3 de la mañana, estaba en el mayorista negociando la verdura, todo. Pero me pasó de adulto y aquí voy a profundizar en algo. Juan, el mercado y su entorno es muy turbio. Cuénteme cómo es el mercado de aquí de Medellín. Bueno, ahí quiero que me aclares un poco la pregunta, porque cuando me dices del mercado, ¿te refieres a la central de abastos o el mercado financiero? Vamos a quitarnos el chip porque a los 15 años, 12, 13 años que usted estaba allá, usted no, Yo no sabía ni idea. no tenía idea de que... Nada. Bien, Ok. bueno, yo sé que la pregunta se la voy a formular con una vivencia. Ok. Yo cuando llegaba a los mercados, yo veía muchos habitantes de calle. Ok. Ok. Veía cosas turbias, Ujú, perturbadoras, ujú. pero ya de adulto yo tengo el dominio y de poder controlar eso. Pero, discúlpeme, y ya usted me va a responder porque lo tiene allí, pero usted en esa época que estaba incitado, se puede manipular un joven desde esa edad. Mucho, mucho. Si no tienes el carácter y no tienes la disciplina, eres completamente vulnerable. Eh, para nadie es un secreto que las centrales de abastos acarrean consigo diversión. Digamos que hay una conciencia un poco errónea porque digamos que el que es, digamos, que trabaja en este tipo de sectores está expuesto al alcohol, está expuesto a drogas, está expuesto a mucha situación. Es más, lo digo porque en mi entorno, en ese tiempo en el que yo trabajé, conocí de muchas personas que a las 3:30 de la mañana, llegando al trabajo, lo primero, o sea, ni desayunaban, o sea, no había un tinto, lo primero que se toman en la central de abastos es un aguardiente doble. Y yo me quedaba como yo decía, ¿en qué grado están estas personas que está bien pues, que les guste porque eso es algo social, pero llegar a las 3:30 de la mañana y lo primero que hacen es tomarse un aguardiente doble y empezar la jornada laboral de esta forma? Decía, esto es extraño. Yo preguntaba y muchos decían que era la forma más fácil de activar el cuerpo. En ese entonces no habían bebidas energizantes, en ese entonces, bueno, digamos que para muchos eso era la forma de escudar sus vicios, sus tentaciones, llamémoslo así. Y eso sí me sorprendía mucho. Y en ese mundo, la verdad, no me juntaba mucho con ese tipo de personas porque es muy, me parecía muy turbio uno iniciar el día así, porque mi papá me enseñaba que el día se empezaba de otra forma. Yo con mi papá empezaba el día diferente, si me desayunaba, si me tomaba un tinto, eso era una forma de activarnos, pero ya cuando yo salía a mi jornada laboral, que era más o menos a las 9, 10 de la mañana, veía a las mismas personas que trabajaban en el mismo bloque a las 9, 10 de la mañana completamente ebrias.
y, y en este sector la paga te la dan diaria. O al menos en ese momento en que yo trabajé, en ese momento en que yo estaba ya trabajando, me pagaban lo que yo hacía en el día, ¿cierto? Y ya mucha gente sin terminar la jornada laboral ya sí había bebido o sea, ya sí había bebido el producido del día. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo empiezo la jornada tomando y termino la jornada y me pagan y ya tengo que ir a la cantina a pagar ese día y ya me voy completamente, digamos que desorbitado para la casa? Entonces, no me cuadraba eso, no me cuadraba. Esa mala influencia, usted la tomó como ejemplo para no seguirla. Nunca, Juan, vamos a ser sinceros. Uh-huh. Aquí estamos en un espacio, como lo dije al inicio, donde vamos a buscar la verdad, vamos a hablar sobre la verdad Claro. detrás del resultado. Y con la siguiente pregunta o duda, no es pregunta porque esto no es interrogatorio, sino simplemente lo estamos conociendo a Juan Rodrigo Cano. ¿Quién es Juan Rodrigo Cano? El corazón que hay detrás de esa imagen impecable que usted proyecta. Juan, entre esos trabajos, ¿usted nunca probó el alcohol en esa etapa? Sí, claro, total, total. Digamos que lo hice en algún momento y de hecho mi papá fumaba o fuma todavía, le gusta mucho el cigarrillo. De hecho, probé el cigarrillo también, lo hice, pero con el cigarrillo nunca tuve feeling. ¿Sabes por qué? Porque no me gusta el estar echando humo, no me gusta... me parece un vicio pendejo, la verdad, desde mi percepción. No me gusta y no critico al que lo hace, bacano por el que le gusta. Si se siente bien, está bien, ¿cierto? Y sí, claro, yo sí en su momento llegué a tomar, era un tomador más bien social, pero no lo hacía en momentos de trabajo, lo hice más bien como ya en espacio de amigos, un sábado que ya uno terminaba su jornada y se iba uno un sábado ya a descansar y bueno, compartía con amigos sus cervezas y demás y ya compartía y chévere. De resto no en trabajos no. Entre las reglas de su papá, evaluando el perfil recto, ¿qué aprobaba él y qué no a nivel social, como lo que usted acaba de comentar? O sea, él fumaba, Uh-huh. él aprobaba que su hijo fumara. No, en mi casa siempre había un arraigo de que es que son las creencias limitantes, ¿cierto? ¿Qué pasa con las creencias limitantes? Las creencias limitantes están entre los padres de familia en que no sea lo que yo fui o no sea lo que yo soy, ¿cierto? Pero si vemos a la época de hoy en día, todo se basa en el ejemplo. Y entonces yo le decía a mi mamá en su momento, o a mi papá también, a los dos, les decía, no me puedes decir que yo no caiga en este tipo de tentación si tú me estás dando ese ejemplo, ¿cierto? Y entonces era muy extraño porque mi mamá me decía, no, usted no vaya a coger jamás el vicio del cigarrillo porque eso es una cosa que te va a matar. Y yo, pero, ¿y tú qué estás haciendo? A fin de cuentas, pues siempre tuve la discusión porque yo siempre me puse también en esa línea de decir, ustedes son el ejemplo, ustedes me están dando eso, pero al final también sabía que no lo iba a hacer porque era algo que nunca me gustó, era algo que no estaba dentro de como dentro de mis cosas pasionales. Y nunca lo hice, la verdad. No me pareció pues como chévere, nunca. Entonces mi papá siempre era como muy tajante con eso, de siempre ver a mi edad con quién me juntaba, quiénes eran mis amigos de cuadra, quiénes eran mis compañeros de estudio, a qué me dedicaba yo en mis tiempos libres y si veía que yo tenía mucho tiempo libre, entonces venga papito, venga vámonos a trabajar que esto le da una mejor vida. ¿Y alcohol? Recurrente. Digamos que recurrente no, pero esporádicamente sí, ¿cierto? Claro, la juventud se prestaba para que uno saliera con sus amigos, porque uno también estaba, si hablamos de los 15 a los 17, las peladas eran bonitas, ¿cierto? Eran no. Son. Vamos a subir entonces a los 20 años Vamos a para escalar. profundizar. Usted dice que su papá no aprobaba que usted fumara. Ujú. Usted dice
de que hay que predicar con el ejemplo. Ujú. ¿De dónde adquirió usted el ejemplo para consumir alcohol? ¿De él? Sí, Papá. sí, claro. De hecho, mis primeros tragos fue con mi papá. Esos fueron los primeros. Recuerdo muy bien porque él me decía, cuando yo me tomé mis primeros tragos, que fue muy cómico porque yo lo hacía a escondidas, resulta que el hombre llega una vez con mediecita de aguardiente, coloca rancheras, se la disfruta, escuchando Vicente Fernández. Mi mamá se acostó, porque no le gustaba verlo, digamos que en su cuento. Siempre era un hombre muy amoroso, era de los hombres que se tomaba sus tragos, pero el abrazo, mi hijo, te quiero, todo esto. Y claro, empezó a retumbarme el tema de que eso a qué sabrá, eso será rico, ¿por qué mi papá lo pone tan contento? ¿Por qué lo pone tan jovial? ¿Por qué lo pone tan cariñoso? Si bien él no me servía el aguardiente, yo no me lo tomaba, pero yo me lo tomaba a escondidas. Ejemplo, cuando él se tomaba su copa, al fondo, allá en esa parte chiquita de la copa, queda ese traguito, y yo entonces cuando el hombre medio parpadeaba, yo cogía y me lo tomaba. Y pues mi papá me dijo que nunca, en ese momento nunca me pilló, nunca evidenció que yo lo hiciera. Pero al otro día sí me lo dijo, me sentó, llegó del trabajo, séntese acá, y me dijo, ¿le gustó? Y me dijo, no. Yo le dije, no, no me gustó, porque sabe maluco y tengo dolor de cabeza. Y me dijo, ok, ya sabe que si le llega a gustar, de este lado no hay ningún tipo de alcahuetería, como decimos acá, y si a usted le gusta, usted mismo se lo tiene que comprar. Voy a hacerle una pregunta un poco más profunda, pero me voy a tomar el atrevimiento porque se ha generado en esta conversación mucha empatía. ¿El alcohol afectó algo en su familia? Nunca, jamás. Siempre se hizo a manera social. Siempre se hizo porque era un diciembre, porque era para compartir en la familia. El hogar nunca se vio afectado, porque mi papá siempre fue un hombre muy, muy bien puesto. Mi papá nunca se vio en shows, nunca se vio en circunstancias de conflicto, nunca supe que fue un maltrato, nunca supe que fue una situación de discrepancia familiar. Siempre más fue por un tema social. Siempre fue porque es un diciembre, viene la familia, vamos a hacer la comida, vamos a hacer una cena, vamos a departir en familia, vamos a invitar a la tía, vamos a invitar el día de la madre, pero nunca, el hogar nunca se vio afectado por situaciones, jamás, nunca. No puedo decir yo que tuve que separar o que tuve que mediar, o que no, nunca. Siempre unos buenos tragos, un buen compartir y ya. Genial. Juan Rodrigo, vamos en los 20 años. Sí. ¿Hasta qué edad avanzamos? ¿25, 28 o de 20 a 30? Vámonos hasta los 25. Yo me profesionalizo, la verdad, yo estudié alimentos, en el tema de alimentos, más focalizado no a chef, porque pues digamos que cuando uno habla de alimentos y demás, todo el mundo tiene la convicción de que uno cocina rico, de que uno esto, de que lo demás allá. No, lo mío fue ciencia y tecnología en alimentos en la Universidad de Antioquia, lo que hoy conocemos como ingeniería de alimentos. Resulta y sucede que ya empiezo una etapa laboral ya más profunda, estudio, porque, a ver, el campo, yo siempre he venido de familia del campo, me encanta el campo, yo amo el campo y hoy por hoy en otras aficiones que tengo está el campo, que es algo que me fascina. Y cuando yo me involucro con el tema del campo, que mi papá me lo hace vibrar porque me gusta este tema, me presento porque yo quería ser veterinario. Yo siempre he tenido un feeling porque me gustan los animales, me gustan los caballos, me gustan los perros. Yo podría
recoger todos los animales callejeros de la calle y llevarlos a un lugar y darles comida y podría hacer un montón de cosas. Y desafortunadamente cuando me presenté a la Universidad de Antioquia no pasé, pero pasé en segunda instancia a lo que te conté, a alimentos. Yo dije, bueno, vamos a empezar a estudiar esta carrera, pero cuando se me dé la oportunidad me paso de carrera. Pues resulta que me conecté con la carrera, me conecto con la carrera y la culmino. Y empiezo una etapa laboral muy interesante. Me gusta el cuento y empiezo a trabajar en diferentes empresas. Pero te voy a contar algo, a mí no me apasionaba. Porque una cosa es hacer la carrera, otra cosa es ejercerla. Y no conectaba con lo que yo hacía. Te lo voy a poner así. Cuando yo empecé en mi etapa laboral, trabajaba como microbiólogo y trabajaba como analista de laboratorio. Y pues si tú me preguntas cómo se hace un análisis microbiológico, lo sé hacer. Si tú me preguntas cómo hacer un análisis físico-químico para este producto, un análisis de proteína, grasa, ceniza, humedad, yo lo sé hacer perfectamente porque sé cuáles son los ingredientes. Es decir, lo que tú ves en la tabla nutricional de un alimento, ¿cierto? Que es que este producto tiene tanto de grasa, tiene tanto de proteína, tiene eso, tenía que hacerlo yo garantizado en un lote de producción, ¿cierto? Y, y empieza un escenario muy complejo porque es que cuando tú trabajas en un laboratorio tienes que estar solo, porque es completamente sellado, porque no pueden entrar otro tipo, sabemos que en el ambiente hay bacterias, entonces es completamente sellado, tú tienes que tener un atuendo especial, tú tienes que hacer muestras de diferentes productos y es encerrado en una cabina pequeña durante 8 horas, que eso era una jornada laboral, y es una comunicación todo el día con la mente. Y me empezó a dar ansiedad. En ese entonces no estaba el boom de que hay hoy en día de la ansiedad, de la depresión, de un montón de cosas. Pero en ese momento tenía mucho tiempo para hablar conmigo mismo. Y en ese momento me empecé a cuestionar porque decía, no, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo quería estudiar, esto no era el impacto que yo quería para mi vida. Y, y culminaba ese trabajo y buscaba otro en el mismo sector y yo lo mismo. Analista microbiológico. No tengo nada en contra de esta profesión, que me parece que es muy bonita, pero empezó mi salud mental a verse deteriorada un poco, porque me daba muy duro, muy duro. Yo me daba muy duro mentalmente en el tema en que yo no me veía en esa carrera, no me veía en esa carrera. Y en los trabajos en los que me incorporaba siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo dije, ¿qué hago? Y resulta que yo para la matemática en la escuela nunca tenía los dotes. Si bien te lo dije al inicio del podcast, lo mío siempre fue lo artístico. El pintar, el origami, una cosa, la otra. Y yo con Baldor, mi hermano, nunca. O sea, si el álgebra de Baldor era un problema, te lo juro que para mí era un problema. Nunca, yo con las matemáticas nunca tuve feeling, nunca. Me aterraba, los exámenes los perdía. Bueno, volvamos nuevamente a adelantarnos. Y no, nunca con esa parte no pude conectar. Juan, hay algo muy interesante que usted mencionó. Todo interesante, pero algo en lo que quiero hacer un punto y aparte. Usted dijo que en esa época no había ansiedad ni depresión como se dice ahora. Quiero que me explique por qué dijo eso. Porque es que eso existe, o sea, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que dentro de las creencias limitantes siempre como que formamos una nube de humo, porque la gente te dice, no, pues depresión, pues vas a estar bien.
Usted en un medio de depresión, usted se encuentra con un amigo o con alguien y anteriormente te decían, todo va a estar mejor y uno como que, ok. ¿Y, y cómo? Y en ese momento sentía que estaba fracasando mucho. Sentía que a mis 22 años, 23 años, dije, escogí la carrera que no era, la más mal paga, eh, donde no me estoy viendo realizado como persona, porque me dejé vender una situación y en la etapa técnica y en la etapa laboral es completamente diferente. Amo mucho mi carrera, pero en ese momento sentía que iba de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás, porque no amaba lo que hacía. Y si bien te lo he dicho, yo amo conectar con lo que hago. Si yo no amo conectar con lo que hago, tranquilamente, y aplica para lo que sea en mi vida, tengo la capacidad de coger mi ropa, meterla en una maleta e irme de ese lugar. Juan, vamos a darle un poquito más de amor a ese tema por lo siguiente. ¿Usted sabe qué es ansiedad y qué es depresión y qué es tristeza? ¿O usted, en ese momento, no ahorita, hoy usted lo sabe, en ese momento usted sabía qué tenía? O mejor dicho, explíqueme, cuéntenos a todos nosotros más detallada qué sentía. Vamos a... Libérese del traje. Salgamos. Sí, Juan corporativo, Juan de Lázaro, olvidémonos. Vamos a estar en ese momento de 20, 25 años. Vamos a imaginarnos que estamos aquí en el laboratorio. Este es el laboratorio. Usted está generando una fórmula. Si quiere se lo presto. Y simula que está haciendo una fórmula. Y cierre los ojos y trasládese. Y vamos a ver qué era. Si era tristeza, si era ansiedad, si era depresión. Todo. Ve, yo creo que hoy, yo le doy el nombre hoy. Hoy le puedo dar el nombre porque en ese entonces quizá no. Esos temas no se mencionaban, esos temas no, esas palabras quizás, como lo reitero, no estaban como ahí en el diccionario. O sea, para nosotros no era algo habitual hablar de depresión, para nadie era habitual hablar de ansiedad. Pero desde lo que he leído, desde que me culturizo, es entender de que simplemente la ansiedad es exceso de futuro. Porque lo reiteré muchas veces. Esto no es con lo que yo conecto, en esto no es lo que yo me quiero convertir, ¿cierto? Digamos que depresión es más como exceso de pasado, porque digamos que yo nunca pensé o nunca me imaginé nunca se me pasó por la cabeza decir, yo por qué no devuelvo el tiempo y por qué no estudié otra vaina. ¿Sabe qué hubiese estudiado usted? Derecho, para evadir preguntas. Vamos a hacer el ejercicio. No, porque usted me está hablando de Juan de 41 años. No, exacto, a eso quiero llegar. Digamos que, exacto, y a eso quiero complementarlo. Lo complemento es porque traigo ahora, puedo decir lo que es definirlo, pero en ese momento no. Pero vamos a trasladarnos. Ahí está, la tabla. Cierre los ojos. Imagínese, su horario era De 6 de la mañana, 2 de la tarde, 2 de la tarde, 10 de la noche, o de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ok. Trabaja los 3 turnos. Ok, no abra los ojos. Ok, va. Estamos, trabajaba de lunes a viernes, lunes a sábado. Todos los días con un día compensatorio en la semana. Ok, un domingo trabajaba. Sí. Ok, vamos, el día es domingo. Ok. Un día domingo. En su casa están compartiendo. Te lo voy a poner mejor, para que sea más crudo. Domingo 2 de la tarde, turno 2 de la tarde, 10 de la noche, cuando toda la familia está compartiendo y yo estoy ausente. ¿Mejor? Sí, sí. Ok, Ajá, va. ahí. Plantéamelo. Son las 5:30
de la tarde. Son las 5:30 de la tarde. Ok. Vámonos a ese momento. ¿Qué estaría haciendo Juan de 22 a 25 años un domingo a esa hora? Pensando, ¿qué pensaba? ¿Qué le pasaba por su mente? ¿Qué llegaba a su mente en ese momento? En su cuerpo, ¿qué sentía usted en su cuerpo en ese momento? Vamos a descubrir hoy si era tristeza, si era ansiedad, si era depresión. Ok. Y quiero agregarle algo más. En nuestra época había un poquito de machismo y expresarse o cuando hay una familia fuerte o un padre de carácter fuerte, nosotros no podemos hablar, no podemos ser libres. Entonces, imaginémonos que usted en ese momento usted no podía hablar, no podía comentarle a nadie porque iba a ser un símbolo de debilidad. Ok. Usted fuerte, imponente, se iba a demostrar débil ante la sociedad. ¿Qué sentía? ¿Qué siente en ese momento si se trasladó? Hermano, unas ganas de salir corriendo. Total. Ganas de ir a buscar a mi mamá, de ganas de abrazarla, porque eran momentos donde hacía falta el calor humano, donde hacía falta el compartir, donde hacía falta el disfrutar, que es un domingo habitual, que se supone que el domingo es día familiar, es día de compartir. Me sentía muchas ganas de salir corriendo, la verdad, de no estar allí. Eso era lo que yo sentía. Y sentía como el corazón se te arruga. Sí. Y, y perdí muchas fechas especiales por estar encabinado en ese lugar, porque perdí muchos días de la madre, porque perdí muchos días del padre, que normalmente, habitualmente en Colombia, son domingos. Esos días me los perdí. De hecho, algunas, una que otra fecha especial, como un diciembre. Hubo en su momento uno que otro domingo, un 24 de diciembre, y también los perdí. Y bueno, y digamos que no perdí, aprendí. Pero en ese momento era una tristeza profunda el no poder estar en esos momentos. Claro, en ese momento me ganaba mi salario y podía llegar al día siguiente con el regalo para mi mamá, pero era el día. No era el día era el domingo, ¿no? El abrazo simbólicamente era el domingo. eh, y perdí y aprendí de esos días y se me arrugaba demasiado el corazón en no poder estar con ellos. Eso me torturaba mucho. Juan, con los ojos cerrados. Ok, seguimos No, si quiere darme la carpeta. Seguimos con los ojos cerrados. Respóndeme eso con los ojos cerrados. Ok. En ese momento, mismo escenario, Día de la Madre, Día del Padre. Usted allí trabajaba. ¿Cómo era su área? Descríbame su área. ¿Qué recursos utilizaba? Bueno, hay muchos reactivos, siempre se utilizaban muchos reactivos químicos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿Era una mesita? bueno, lo que pasa es que un laboratorio de por sí tiene que estar dotado de un espacio, porque pues una cosa es hacer un análisis bromatológico, otra cosa muy diferente es hacer un análisis microbiológico, otra cosa es un análisis físico-químico. Entonces digamos que las tres áreas tienen que estar separadas, ¿cierto? Entonces, dependiendo del análisis que uno va a hacer, yo quiero complementarlo como para que me entiendan. Cuando uno hace un análisis bromatológico es como cuando uno hace un sancocho, ¿cierto? Aquí en Colombia. Un sancocho lleva ¿qué? Agua, papa, yuca, carne, aceite, condimentos y demás, ¿cierto? Y digamos que un análisis microbiológico pues es algo completamente diferente. Digamos que es como hacer un ajiaco, ¿cierto? Un ajiaco lleva otro tipo de ingredientes y este lleva otro tipo de ingredientes. Entonces no es lo mismo los reactivos químicos para este, no es lo mismo los reactivos químicos para este y los reactivos químicos para este. Entonces, habían beakers, que la mayoría son implementos de vidrio,
Hay obviamente máquinas hechas precisamente para este tipo de fines, destiladores de proteína, cámaras de extracciones, algunas estufas especializadas para crear cultivos microbiológicos, agares, reactivos químicos para obviamente hacer las respectivas mezclas y los respectivos procesos para lograr el proceso como tal. Ok, me imaginé el laboratorio de Dexter. Me lo imaginé. Algo así. Bueno, el ya. laboratorio de Dexter. Ya lo vi. Ok. Usted está allí, Ujú. un microscopio, está observando. En ese momento, imagínese en ese momento, Ok. ¿usted qué sentía? ¿Algo en el cuello? ¿Algo en el pecho? ¿O algo en el estómago? Piénselo muy bien, trasládese. Trasládese ese momento. Ya va, vamos a ir más allá. En ese momento, Día de las Madres, usted sentado, me dio muchos detalles para obviar, pero no, Juan. Vamos a entrar concentrado. Ok. Sentado, un microscopio, su familia haciendo un sancocho. ¿Usted qué sentía? ¿Algo en el cuello? ¿Algo en el pecho? ¿O algo en el estómago? No, en el pecho. En el pecho. ¿Qué sentía en el pecho? Describan. Sentía como vacío, como una dificultad como para respirar, inclusive hasta sollozo. Llegué a llorar en esos espacios, obviamente. Llegué a sentir impotencia de no poder estar con los míos. Y, y sentía como la opresión en el pecho al no, pues, al estar haciendo algo que de por sí ya no lo sentía cómodo para mí. Y aún a eso súmale que era domingo y que no podía estar con la familia. Entonces son dos cosas que no estaba vibrando, la verdad, en lo que estaba haciendo dentro de mis labores, pero adicional se suma un día completamente que es de tradición para todos. Entonces son dos cosas que chocan, que son un rifirrafe. Y sentía esa presión en el pecho y unas ganas de salir corriendo del lugar. Eso sentía yo. Puede abrir los ojos. Ok. Juan, era como un sentido de culpabilidad. Sí. ¿Se sentía culpable de algo? Sí, sí. Ujú. Claro. Sí. Es ver cómo le pasan los años a mamá, es ver cómo le pasan los tiempos a papá y que por la gloria de Dios hoy los tengo juntos todavía, ya tienen su edad, ya tienen todavía, y espero que Dios me los preste mucho tiempo. Pero en uno de esos momentos uno dice, carajo, este podría ser el último día de la madre, este podría ser el último día del padre y no estoy con ellos, porque el tiempo nadie puede disponer del tiempo. Inclusive yo no puedo decir mañana, sí, mañana voy a madrugar a la oficina, tengo ese LOI, tengo este podcast acá contigo. Este es el momento donde yo puedo estar y decir qué está pasando o qué va a pasar. Mañana yo no sé. Y ese era mi sentimiento de culpa. Porque era un momento donde yo podía estar con ellos y no lo estaba. Y, y siempre desde atrás me enseñaron que la familia es primero. Siempre. Que la familia permanece unida. Y más sobre todo la mía, que es una familia pequeña. Mi familia no es grande. Juan, sabemos que a veces las personas nos dan algún consejo, nos nos dicen algún comentario Ujú. para ayudarnos. No lo hacen con mala intención, pero a veces nos hunden un poco más. ¿Por qué hago referencia a esto? En algún momento su familia, su mamá, su papá, sus cercanos, le dijeron algo que lo hiciera sentir aún más mal de lo que usted se sentía. Muchas creencias limitantes, muchas. Porque no hay un manual
de padre de familia para decidir cómo educar a un hijo. ¿Sabes cuál fue la principal y la que me hizo salir del cascarón? Sea pobre pero honrado. Se la decía yo, se la escuchaba yo a mi papá muy seguido, muy seguido, muy seguido. Como si ser rico o conseguir dinero y ser honrado no tuviera también como esa equivalencia, ¿cierto? Como si estar encachacado o bien vestido fuera que no pudiera yo ayudar a alguien, o fuera que yo fuera a hacer algo malo a alguien. Y, y eso fue una frase que yo refutaba todo el tiempo, porque yo decía, pobre pero honrado. ¿Qué tiene de malo el que tiene dinero y también es honrado, cierto? Y no juzgo a mi papá porque, pues, obvio, como te lo decía, no hay un manual, no hay un escrito, no hay una Biblia, no hay una revista donde diga cómo ser padre de familia y explicarle a mi hijo este tipo de situación. Usted no tiene un manual. Y esa frase nunca me gustó y la refuté todo el tiempo. Yo creo que ese es el peor consejo familiar que he recibido. El peor. ¿Y usted ha hablado de eso con su papá? Sí. Sí, mi papá no la volvió a mencionar desde el momento en punto en que me senté con él, dándole los mismos argumentos que le di. Porque precisamente, a ver, en la cultura familiar, no me gusta meterme en temas políticos, pero desde lo político, en esa época se juntaban los godos con los liberales. Algunos me entenderán a qué me refiero. En temas políticos, y entonces en ese momento, en temas políticos, el que buscaba votos, pues siempre se vestía elegante y llegaba y daba su sermón para acaparar el efecto del público. Pero al final, cuando se montaba, terminaba haciendo lo que ya sabemos, lo que hoy por hoy sigue siendo, ¿cierto? Personas que se adueñan de los bienes ajenos, de los recursos del pueblo y todo ese tipo de cosas. Y desde ese momento mi papá adoptó un poco esa frase. Y entonces la repetía mucho, porque mi papá era de los que iba y votaba, mi papá era de los que siempre la presidencia, y entonces hablaba del tema político y le gustaba el cuento y él miraba las encuestas y demás. Entonces digamos que le empezó a sonar mucho eso y empezó también como a contarlo, a decirlo. Y cuando lo decía, cuando yo hablé con él me dijo, mijo, tenés razón, y no volvió a utilizar esa frase. En nuestro vínculo familiar ya no se escuchan frases limitantes de la época. Juan, vamos de 30 a 38 años. ¿Cuánto tiene usted en LASA? Voy a ajustar 2 años y medio. Bueno, hábleme del Juan Rodrigo antes de llegar a LASA. Bueno, estudié otra cosa completamente diferente. Sí. O mejor dicho, para no perder la secuencia y no se me confunda. Cuénteme de Juan Rodrigo, obviamente va a tener mucho que agregar, hasta los 38 años. Ok. Olvide la pregunta que le hice sobre quién es Juan Rodrigo antes de LASA. Ok. Bueno, empecé a remarcar un rumbo diferente, porque empecé a conectar conmigo mismo, empezar a verificar y a buscar realmente cuál era mi propósito. Claramente mi propósito no era quedarme en un laboratorio, respetando a quien le gusta, respetando al que le parece chévere, pero no era no es mi instinto, no era mi sustancia, no era lo que yo me saboreaba. Y yo dije, va, ok, ¿qué sabe hacer Juan Rodrigo entonces? Y empecé a definir que a mí me gustaba conectar con las personas, porque me gusta dialogar, porque me gusta que me cuenten historias, que me gusta que entender de todo. O sea, me gusta mucho la cultura general, me gusta mucho saber de circunstancias, de situaciones, de todo, y empecé a entender eso.
Ya después me metí pues como en el cuento de estudiar algo como más de matemáticas, por así decirlo, pero sin obviar el tema de conectar con la gente. Y sabes que empecé a encontrar trabajo, yo dije, bueno, sigo en la parte de alimentos, pero ¿por qué no guiado a trabajos donde yo pudiera conectar con personas? Resulta que empecé a buscar, pero no quería más trabajos de laboratorio, no quería más trabajos de esta índole. Y encontré un trabajo eh, en una cadena de supermercados, que muy reconocida de hecho, como supervisor. Pasar, ¿Supervisor? sí, imagínate, manejaba gente, manejaba personal, conectaba con las personas, dialogaba una cosa a la otra, era el encargado de pagar la nómina, era el encargado de guiar a mi equipo de trabajo, era el encargado de la motivación, era el encargado de las pausas activas, era el encargado de que el surtido de la cadena estuviera súper bien. Obviamente toda la parte de alimentos, ¿cierto? Porque pues obviamente habían supervisores de diferentes áreas. Mm, pero la mía especialmente era todo lo que era lácteos, todo lo que era productos conservas como atún, todo este tipo de cosas, charcutería que eran los productos frescos que se comía uno, el almuerzo, el día a día, taratata. Y recuerdo muy bien que yo decía, wow, a mí me encanta conectar con la gente, porque todo el día estaba, no solamente con mi equipo de trabajo, tenía alrededor de unas 100 personas a mi cargo, 100, y adicional a eso conectaba con proveedores. Entonces llegaba el proveedor de la malta, conversaba con él, una negociación, llegaba el proveedor de la cerveza, llegaba el proveedor de los lácteos, llegaba el proveedor de este, y con todos hacíamos cosas, o sea, muchas dinámicas para que las ventas se fortalecieran, para que la cadena vendiera más cada día, para atraer más al público, para hacer tipos de negociaciones, activaciones los fines de semana y un montón de cosas que fui aprendiendo. Y yo decía, fue madre, me encanta negociar con proveedores, me encanta dialogar con mi personal de trabajo, me encanta motivar a la gente. Y yo decía, ve, este es mi rol. Y patinaba, iba allí, iba acá, venía, funcionaba, tenía que hacer informes, me encanta el Excel, me encanta dar una charla donde al final, cuando me tocaba presentar cifras, me gustaba mucho. Y mira Lo irónico. lo irónico, nunca me gustó la matemática. O sea, era cerrado para la matemática. Hoy por hoy, cuando empecé con esa parte, dar cifras en Excel, organizar ventas, cuánto se vendió este fin de semana, alcanzamos la meta, no se alcanzó, sí se alcanzó, bueno, pero hagamos esta para impulsar. Y todo iba ligado a cifras, todo iba ligado a cifras. Y yo decía, conectar con las personas, pero también encontrar la pasión por los números, en qué momento. Y empecé a descubrir dotes que no lo sabía, la verdad. Juan, eh, analizando de 25 a 35 años, hay una parte que usted comentó referente a su papá, referente a sus intereses. A su papá le gustaba la política. Eh, No voy a tocar temas políticos, uh -huh. sino que quiero profundizar en otra cosa. Aquí sí me puede responder sí o no. ¿A su papá le gustaba la política? Sí, a él le gustaba la política. ¿Y él en algún momento vio al Juan Rodrigo diputado, al Juan Rodrigo alcalde? No, no. Él con esa creencia limitante, devolviéndome al pobre pero honrado, Ajá. él pensaba que si yo me iba a encachacar de esa manera y vestirme así, él no le gustaba, no le hubiese gustado o porque él pensaba dentro de su creencia limitante que yo podría mezclarme con ese tipo de actos o de formas de ser de algunos. Y para mi papá, las directrices son muy enfocadas. Y para usted,
En algún momento, viendo todas esas cosas, sentándose con su papá a ver las noticias o algo, usted dijo o pensó, yo puedo ser diferente, puedo ser esto, mis creencias, algo. Yo sé por qué le estoy preguntando esto. Sí, sabes que sí. Sabes que la oratoria siempre es algo que a mí me pareció muy chévere. La oratoria, el poder hablar con la gente, tener la capacidad de encaminar para bien, de encaminar para un propósito significativo. Porque uno sabe que siempre tiene la capacidad, puede tener la capacidad de, digamos que influenciar, ¿cierto? Pero, pero influenciar para bien, influenciar para tomar buenas decisiones, influenciar para, para lograr cosas extraordinarias. Y creo que hoy por hoy, no digamos que influenciador, pero sí puedo ser un vocero de llevar un mensaje de buenas costumbres, de cosas serias. ¿Por qué usted cree que yo le dije que estoy seguro de lo que estoy preguntando? ¿Por qué cree? Porque me has analizado completamente. Estoy atando cabos. Sí, Usted dijo que le gustaría ayudar a los animales, ayudar. Habló muy preciso de acciones particulares ok. de su padre referente a la política. Sé que lo está maquillando, no lo quiere profundizar, pero en el fondo sí le gustaría en algún momento poder ser Juan Rodrigo, diputado, ayudar a las personas, porque en la última parte usted dijo que quería influenciar positivamente. Ujú, es cierto. Entonces, solamente por eso fue la pregunta y no más nada de profundizar sobre ese tema. Me parece muy, muy interesante. Juan Rodrigo, cuando usted llegó a LASA, ¿cómo llegó usted a LASA Globo? Es un entorno que no conocía. Es un entorno. El primer día, la entrevista, cuénteme la entrevista. Llegué acá a esta misma oficina. Acá fue mi entrevista de trabajo. Eh, y recuerdo muy bien que entré. Estaba Lee, que es un compañero extraordinario, muy buena persona, de hecho. Subí al segundo piso. Y en el segundo piso, nada, me entrevistan. ¿Qué sabe usted del mercado financiero? No, muy poco, la verdad. La verdad, muy poco. Ok. Vagamente había escuchado mucho de la bolsa de valores de Nueva York. Y uno escucha porque, pues, por películas, porque pues muchos de pronto se habrán visto El Lobo de Wall Street. Conoce uno de términos muy básicos de compra y venta de acciones. Escuchó uno cositas puntuales de la bolsa de valores de Colombia, de compra de acciones de Ecopetrol, de empresas, bueno, como así, cositas muy puntuales. Pero decir, nosotros hacemos esto, yo decía, ok. Y yo honestamente lo dije, no sé, pero aprendo. En todo yo me he arriesgado en la vida, en todo. Porque yo dije, no sé, tengo conocimientos en finanzas, una cosa, la otra, estudié algo de finanzas, pero no tengo ni idea. Y cuando yo salí por la puerta, yo dije, ah, caray, yo creo que aquí no fue. Sí, porque en ese momento yo estaba, sí, estaba pasando por una situación compleja, económica, y estaba sin empleo. Y yo dije, no, yo creo que aquí no la pegué. Yo creo que acá no, porque uno sabe cuando uno habla o cómo uno sabe cómo le dan una entrevista. Esa es la verdad. Y uno tiene la capacidad de autocrítica. Y me he dado duro. Yo me doy duro en la autocrítica. Y entonces yo dije, no, pero es que usted no dijo esto, hermano. Y yo salgo aquí por esa acera y hay veces hablo solo. Entonces yo me digo, pero es que a usted le faltó esta pregunta, responderá sí o responderá así, o te faltó más emoción en este lado. Y yo, bueno, bendito sea mi Dios.
Yo me eché la bendición y me fui para la casa. Y por la gracia de Dios estoy acá. Después de 2 días, me dijeron, va, arrancas el lunes. Eso fue un jueves. Jueves, si no estoy mal, la entrevista. Viernes, sábado, como el sábado en la mañana me llamaron y me dijeron, vale, arrancas el lunes. ¿Qué piensa usted de la autocrítica? No qué piensa de la autocrítica, de su autocrítica, de Juan Rodrigo. Por muchos años me di mucho palo, mucho. Porque, a ver, hombre, yo tengo esos tintes de que todo se tiene que hacer perfecto. Y perfecto no hay nada sino es Dios. Es lo único. Y, y me enseñaron desde un principio que todo se tiene que hacer bien. Si usted va a ser volteador, acomode el bulto bien. Si usted va a hacer lustrabotas, lustre bien. Si usted va a barrer la calle, barra bien. Si usted va a guiar equipos de trabajo, guíelos bien desde el ejemplo. Y siempre todo, obvio, no hay nada perfecto porque pues todas las empresas, absolutamente todas, no hay una empresa perfecta, no hay una persona perfecta. Y siempre quería hacerlo todo muy bien. Soy muy psicorrígido, ya le he bajado. Y, y me daba muy duro. Hoy por hoy, a mi edad, ya me la llevo con paz y amor conmigo mismo. Porque si bien me daba muy duro porque las cosas no salían como esperaba, pero ya hoy por hoy digo, bueno, dejo todo en manos de Dios, las cosas no son perfectas, pero lo que sí puedo decir es que las hago con el amor del mundo y siempre trato de ponerle ese toque de Juan Rodrigo, esa cereza, ese valor agregado, que si bien no es perfecto, pero darle ese estilo y ese valor agregado que aunque no sea perfecto, sea un impacto positivo. Juan, ¿lo digo yo o lo dice usted? Dígalo usted, sin pelos en la lengua. Inconformidad. Inconformidad. Escuchen, no se me coloque defensivo, no se lo digo de mal manera. ¿Por qué yo le digo esto? Porque es que me pasa. Estoy batallando contra eso, ser inconforme. Y por eso soy muy autocrítico. Me doy palo, así como usted dice, duro. Y eso ha evitado que yo disfrute el ahora. Total. Voy a seguir. Si se identifica, yo no disfruto el ahora en ese momento por inconformidad. Siempre pensando en el mañana y siempre pensando en el ayer. En este momento, aquí entre dos amigos, sufro de inconformidad y yo tengo cosas que no creía que podía tener en esta etapa de mi vida. Me pasan cosas maravillosas. Yo tengo un ángel conmigo y yo a veces no valoro eso. A veces hay momentos que me hablo frente al espejo. ¿Qué pasa, gente? Yo hago un poco de redes sociales y en redes sociales no muestro mi 100%. Solo muestro la parte deportiva y algunas otras cosas. Y aún así que no muestro mi 100%, mucha gente sueña tener mi vida. Es cierto. Porque yo viajo, gracias a Dios y al destino, mi trabajo me lo permite, pero viajar no es tan bonito como lo pintan. Sí, viajar, de estar lejos de la familia, no es tan bonito como se ve. Y escuchándolo, dije, ¿él está hablando de Juan Rodrigo o está hablando de Genchi? Sí, Juan, porque la inconformidad nos limita a vivir, a sentir. Entonces,
haga esa autoevaluación, hoy no, mañana, y diga, ¿será que yo soy inconforme? O sea, le estoy hablando desde mi experiencia. Mis palabras están sujetas a equivocación, obviamente, porque Total. somos seres humanos y puede ser que yo tenga un análisis equivocado referente a lo que usted me comentó o acertado, pero no nos cerremos, no nos cerremos. Esto que le estoy diciendo yo a usted, me lo dijeron a mí. Juan, Yo te quiero complementar algo ahí, ¿ves? ¿Sabes una cosa? Me haces acordar de un escrito de Octavio Paz que se llama El olvidado asombro de estar vivos. Hermano, una cosa impecable. uf, A uno se le olvida levantarse todos los días agradecido, a uno se le olvida levantarse y decir el aire que disfruto, el asiento de mi oficina, el agua que me estoy tomando, el café que me estoy tomando. Y uno cree que estar vivo es común. Hermano, y estar vivo es un milagro. Es un completo milagro. O sea, Octavio Paz en ese escrito, que más es un poema, define exactamente lo que estamos sintiendo vos y yo. sí. Juan, en el mundo de las ventas, las personas van y vienen. Aquí son millones los que llegan, pero son millones los que se van. ¿Por qué usted sigue aquí? Eh, porque soy muy bueno en lo que hago. Porque, porque me lo disfruto, porque me apasiono, porque, como lo dije hace un rato, tengo la capacidad de que si no conecto con algo, tranquilamente puedo coger mis maletas, empacar mi ropa y partir. Pero también, obviamente, dejando la puerta. Siempre he dicho que uno deja la puerta abierta, pero realmente uno la deja ajustada, porque uno no sabe en qué momento debe volver. Pero, pero hoy por hoy estoy donde estoy porque de cierta manera he impactado en la vida de muchas personas. He impactado eh, para bien, de una forma positiva, desde que trabajo en LASA Global. No conozco una persona que esté inconforme con una asesoría de Juan Rodrigo, que no le guste un trato. De hecho, hay muchos clientes que se van volviendo amigos en el entorno, que se van volviendo de la casa, que se van volviendo compadres. Y, y yo creo que eso era lo que yo buscaba, conectar con la gente. Y hoy en día mi jefe dice algo muy bacano que a mí me gusta y me parece delicioso, y es: yo no voy a trabajar, yo voy a divertirme. A mí me pagan por divertirme. Y divertirme no es que sea una guachafita, no es que sea pues, ¿cierto? La gente confunde diversión con, con salidas de control, con locuras, con un montón de cosas. No, si bien desde lo serio me divierto porque cada llamada con un cliente, cada interacción con un cliente, cada gracias de un cliente, cada que un cliente me dice: hey Juan, gracias a tu asesoría y gracias a tu dirección o o a la forma en que me encaminas, he logrado este proyecto, este proyecto, este proyecto. Y hoy digo, uff, me llena completamente. Juan, ¿cómo gestiona usted el ego siendo uno de los mejores vendedores de la empresa? Y manejando ese ego, ¿usted acepta consejos, sugerencias de algún novato? Ve, todos tenemos que aprender siempre de todos, de todos. En un momento dado de mi vida, sí, el ego, cuando uno maneja gente, y me devuelvo un poquito a la época donde lideraba equipos, el ego sí resalta mucho, porque tu uniforme es diferente, porque tu cargo es diferente, porque ganas un poco más, porque, bueno.
Hoy no, hoy desde mi madurez estoy completamente en la capacidad de lidiar con mi ego, porque también la humildad es muy importante tenerla. Mucho. Vivimos en un mundo que va a la carrera. Yo no, yo soy un tipo que yo pienso que yo no me quedo obsoleto. Y digamos que ligarme a mi ego sería quedarme obsoleto con lo que yo aprendí y con lo que creo que es la vida. Pero no nos digamos mentiras. La vida cambia. La vida sustancialmente está en un rumbo completamente giratorio que pues no vamos muy lejos. Hay pelados hoy en día más jóvenes que yo que hacen trading. Hay pelados hoy en día que son influencers. Hay pelados que se están ganando un montón de dinero hoy en día haciendo otro tipo de cosas que están bien y que tranquilamente pudieran darle a uno un consejo que uno diga, ve, ese es el consejo millonario. ¿Por qué no? Juan, después de miles de llamadas, ¿qué ves tú en los ojos de un cliente cuando te dice sí o no se va a hacer el negocio? Eh, yo creo que cuando un cliente dice sí, es porque confía plenamente en nuestra labor. Es porque lo estamos haciendo bien. Es porque hay una, hay una química especial. Y yo siempre digo que todo en la vida tiene que haber química. Todo, en todo hay química. En todo hay conexión. Cuando un cliente me dice sí, fantástico, lo hacemos y el acompañamiento siempre va a estar, siempre por encima de todo. Cuando el cliente dice no, agradezco, pero le dejo la invitación abierta, porque es decirle, mire, no nos echen saco roto, no desista de la oportunidad, no desista el de conocernos, no se quede con la información que yo le estoy dando, busque en escenarios confiables que le permita a usted ampliar el conocimiento de lo que somos, de lo que hacemos, pero no se quede solamente con lo que yo le digo. Consulte de una forma coherente qué hacemos y las puertas están abiertas cuando usted desee regresar. Juan, si hoy usted pudiera tener la oportunidad de pedirle perdón a una versión suya, ¿a qué etapa de su vida usted le diría perdón, Juan Rodrigo? A la etapa de pequeño, a la etapa de jovencito, cuando me dejé de llenar la cabeza de creencias limitantes, hombre. A eso le tengo que pedir perdón. Porque digamos que uno de chicuelo, de pelado, es muy fácil que le jueguen a uno con la cabeza, ¿cierto? A esa etapa de mi vida le pediría perdón, pero tampoco, volvemos al tema, no le doy mucho palo a esa pequeña criatura. No le doy mucho palo a esa pequeña criatura, porque de cierta manera pues tenía que aprender todo eso. Quizás sí le pido perdón a esa versión, pero sin esa versión o sin esas creencias limitantes, no estaría yo hoy en día en donde estoy, precisamente diciéndole o compartiéndole a personas, a nuestros clientes, a nuestros inversionistas, venga, esa creencia limitante yo ya me la conozco, quítesela, bórresela, no pasa nada. Ahí está, Juan. Reflexionó en la metáfora, porque si usted hace eso, no fuera quien es hoy. Y ya lo hablamos, debemos sentirnos orgullosos de quienes somos hoy. Juan Rodrigo, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido y llegamos a la parte final de este podcast. Juan Rodrigo, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia financiera, cómo ha sido tu avance con LASA Global, en qué te ha ayudado LASA Global a ti, a tu familia, a tu entorno. Bueno, es crecimiento. Pienso que el crecimiento y la expansión desde las finanzas me ha permitido ser más organizado, me ha permitido ser más disciplinado, me ha permitido ser más colaborativo en términos familiares, en términos de humanidad, en términos de
focalizar muy bien como los espacios y las circunstancias de vida. La verdad me ha permitido mucho ser un poco más organizado día a día, la verdad. Juan Rodrigo, en Laza Global, ¿solo eres asesor? No, también soy inversionista. Claro, obviamente uno debe buscar también beneficiarse también de lo que hace. También soy inversionista de LASA. Esto me ha permitido crecer también y hacer crecer a mi familia. Te voy a contar que no solamente yo soy inversionista, mi familia también, mi papá, mi mamá, ellos tienen también sus portafolios de inversión y también satisfechos. Qué bueno. Juan Rodrigo, como inversionista, ¿qué le puedes contar a todas esas personas que nos están viendo? Posiblemente muchos clientes de Juan Rodrigo. ¿Qué le dices? ¿Qué le cuentas? Yo pienso que las experiencias hay que vivirlas, independientemente de las experiencias, hay que transformarlas, hay que dar el paso, porque yo siento que nos dejamos abordar mucho por el miedo. El miedo es algo que no, que siempre va a estar, que siempre en cualquier escenario de la vida, llámese deporte, llámese amor, llámese finanzas, llámalo como lo quieras llamar, está. Pero es que el miedo también es transformación, porque si no avanzamos, si no damos un pie adelante, si no empezamos, vamos a quedar siempre en el mismo lugar de siempre. Yo creo que los inversionistas saben y conocen el trabajo que se hace acá, cómo lo hacemos, cómo lo estructuramos y, y se pueden llevar una base de que acá hay valores y que lo hacemos siempre desde un bien colectivo. Juan Rodrigo, un consejo millonario, un consejo a un futuro inversionista. Yo pienso que el mejor consejo que yo le puedo dar a un inversionista es haga las cosas con amor, eh, no se deje influenciar fácilmente de lo que ve, de eso, porque eso tan fácil que a uno le ofrecen muchas veces no es tan bueno. Y lo digo porque siempre desde lo cuadriculado que soy, me doy siempre, no solo como inversionista, sino en todos los ámbitos de vida, me doy la oportunidad de conocer un poco más allá, de ir más allá, pero siempre desde una fuente confiable. Ese es el mejor negocio, el mejor consejo financiero que yo le puedo dar a una persona y y que confíe en la intuición. La intuición hay veces también es el primer pálpito para construir cosas gigantes. Juan, ¿cómo te ves el día de mañana? Bueno, ya vengo creciendo mucho. Te conté que vengo de familia del campo. Hoy por hoy no solo tengo inversiones en LASA, tengo inversiones en este momento en cultivos de aguacate Hass, que me parece que es extraordinario. Tengo cultivos de café. Hoy por hoy comercializo ambas. También tengo un proyecto también en propiedad raíz. Y es una forma también en el lenguaje que le decimos siempre a los clientes de que todos los huevos no se ponen en una misma canasta, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy soy caficultor, soy aguacatero de profesión también. Este, y pienso que no hay nada más maravilloso para mí también que la comida, porque siempre que pensamos en el campo pensamos desde lo recreativo, ¿no? De que yo quiero una finca para ir a pasar mis días, pero la tierra es la forma de alimentarnos desde tiempos de UPA, desde tiempos de la Biblia. Y, y para mí es algo fundamental porque también a un mediano tiempo o a largo tiempo, también quiero irme a descansar a mi finca, tener todo funcionando de la mejor manera, tener todo organizado. También hay proyectos por ahí también de pequeñas empresas. Entonces, hay proyectos para
para poderlos irlos moldeando. Juan Rodrigo, analizo lo que dices y recuerdo que hace unos minutos usted nos contó a todos nosotros que cuando usted entró por esta puerta a hacer la entrevista no tenía nada, digámoslo de esa manera. Y ahorita me dice que tiene varias inversiones. Es decir, que LASA transformó su vida. Totalmente, totalmente. Yo pienso que LASA ha sido un puente sumamente confiable para el inversor y para el que está ahí viéndonos en la cámara y que ya lo es. Sabe lo que hacemos, sabe cómo trabajamos y sabe cómo transformamos. Y no solamente a ellos, sino que para mí como participante, conocedor de otros sueños, de ser empleado de la compañía, me ha permitido también, así como muchos, hacer sueños realidad. Juan Rodrigo, usted es empleado y es cliente. En 10 palabras, defíname qué significa LASA Global para usted. Innovación, proyección, disciplina, constancia, transparencia, elocuencia, información, crecimiento financiero, vanguardia y tecnología. Y ahorita le agrega mentalidad de campeón. Y mentalidad de campeón. Bueno, ahí realmente hay 3. Pues son 13. Sí, 13. Qué placer, Juan Rodrigo. Gracias por brindarnos esta oportunidad de conocer un poco más allá de quién es Juan Rodrigo, de saber lo que ha hecho LASA Global por usted, que su camino y su éxito no ha sido fácil. No es fácil. Un largo recorrido. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Y a todos ustedes, estén atentos a nuestro próximo podcast. Vamos a conocer a una compañera de trabajo. Muy especial. Que tiene una historia muy bonita, una historia muy interesante que ustedes van a tener la oportunidad de conocer. Así que bueno, Juan Rodrigo, nuevamente. Gracias, de verdad. Muchas gracias.